Va a ser un taller de abonos orgánicos como una propuesta del territorio, pensando que estamos en un espacio donde, bueno, se viene ahora la temporada de huertas, lo pensamos desde ese lugar, qué es lo que se puede requerir, digamos, o cuáles son, no sé si decirle necesidades, pero bueno, para empezar a cambiar un poco el patio de casa, sabiendo que, bueno, viene como de más atrás, ¿no? Como de poder cambiar estos sistemas, de pensar qué comemos, en esto de pensar el alimento como un acto político, bueno, una huerta, considerarla como un acto político y ver qué y cómo podemos hacer para, bueno, mejorar nuestra salud, partiendo desde los alimentos y por ende de la salud de la tierra. Conversamos con Carolina Díaz Jerea y Andrés Tarruela, fundadores de Sin Alambrado. En este episodio abordamos soberanía y ambiente entre el saqueo y la defensa. A continuación, la entrevista completa. Esto es Sarabá, un programa para acompañarte sin aturdirte en su 6ª temporada y en el año de la reafirmación de los derechos humanos a 50 años del último golpe cívico, militar, eclesiástico, empresarial en nuestro país. Sarabá, un rato para ver, escuchar, reflexionar y sentir junto con vos. Producido y conducido por Silvana Rena, Mónica González y Silvana Alcaraz, con la operación técnica y algo más de Santiago Santos. Están aquí con nosotros Carolina Díaz Jerea, licenciada en Ciencias Ambientales y diplomada en Agroecología, entre otras cosas, y Andrés Tarruela, técnico en energías renovables, permacultor, y también promotor de agroecología. Bienvenidos, Caro y Andrés, ¿cómo están? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, gracias por invitarnos y por el espacio, por poder compartir esto. Así es, bueno, gracias a la radio que hace estos espacios para que estas editoriales salgan al aire y sean escuchadas por la audiencia, a la producción, a los que están en la técnica. Bueno, gracias por invitarnos. Sí, vienen desde muy lejos. Eso, iba a decir, un placer poderlos tener en vivo, porque esta entrevista bien podría haber sido virtual, dado que hasta hace un mes aproximadamente Carito y Andrés estaban viviendo en Ushuaia, nada más y nada menos, y ahora están en Urdampilleta, allí, así que bueno, buenísimo que podamos estar acá en este encuentro presencial con ustedes dos, que nos van a contar, si les parece que arranquemos por ahí, un hermoso proyecto ambiental, socioambiental, ahora ustedes lo definirán, que se llama Sin Alambrados. Así que, si les parece, arrancamos por ahí, nos cuentan cómo arranca el proyecto, de qué se trata. Bueno, a ver quién empieza. Yo antes quiero agregar que en esto que decís de devolver, me interesa pensarlo que Urdampilleta para nosotros es nuestro Cusco, nuestro centro, en el cual en cada vuelta que hacemos geográfica y experiencias de todo tipo, volvemos siempre a pasar por este punto y ahora estamos acá en ese punto. Bueno, y la zona agradecida por ustedes. Bueno, gracias. Es como nuestro búnker, siempre volvemos al lugar y bueno, el nido, ¿no? El nido para proyectar también y cranear y pensar, y es como el hogar. Bueno, sí, llegamos de Tierra del Fuego hace un mes. Yo soy nacida en Urdampilleta, soy urdampilletense, y bueno, para entrar en Sin Alambrados, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bien. En realidad nace con Andrés. Él era un blog personal. Cuando yo lo conocí, que fue el blog que me enamoró, en realidad fue su carta de presentación. Cuando me la compartió, yo dije, wow, cómo escribe y bla, bla. Es por ahí. Es por ahí, es por acá. Y bla, bla sobre todo. Eso fue hace ya un montón de tiempo. Eso fue hace 12 años. Y bueno, y cuando enseguida las primeras charlas, la primer charla nuestra, esto ya es un poco de intimidad, pero bueno, en nuestra primer salida, que fuimos a tomar un exprimido de naranja, hablamos de cambio climático. ¿Qué pensás del cambio climático? Eran nuestros temas de conversación y bueno, y así empezó todo y bueno, y acá estamos. Y en el 2015
empezamos a proyectar el proyecto de Sin Alambrados, a cranearlo, a pensarlo, por dónde queríamos ir. Sabíamos que tenía una mirada socioambiental, un poco todo lo que contaste, donde el ser humano es naturaleza. Y cuando teníamos que ponerle el nombre al proyecto, estábamos dando vueltas y terminamos quedándonos con el nombre del blog personal de Andrés, que es Sin Alambrados, porque considerábamos que cumplía con todo lo que filosóficamente y éticamente pensábamos, así que así es que nuestro proyecto socioambiental toma ese nombre. Sí, yo creo que también el concepto de sin alambrado es sin borde, sin estancar, sin cerrar, y ese es el espíritu que siempre está vigente, que nos permite ir transformándonos, porque nosotros no somos los mismos de ese momento, los contextos que van ocurriendo no son los mismos y uno no es sin el contexto, como bien vos decías, no está el ambiente ahí y yo separado, sino que hay estamos integrados, y esto ocurre lo mismo. Sin Alambrados va tomando mutaciones en función de quienes nosotros estamos atrás y con lo que va ocurriendo y va sucediendo a nuestro alrededor. Así que inicia en el 2015 con este proyecto socioambiental, que fue recorrer y conocer Argentina a través de esta vinculación de las problemáticas socioambientales, pero lo que buscábamos era no quedarnos, por eso es la parte propositiva de la temática, es no quedarnos con los problemas, sino que comunicar también las soluciones locales y ir encontrando cómo la comunidad específicamente lleva adelante las problemáticas ambientales en la comunidad. Y ahí empezó todo nuestro camino y nuestro vínculo con la agroecología, así que fuimos muy influenciados, digamos, en nuestro camino por ir conociendo chacras y granjas agroecológicas de toda la Argentina, y que eso nos fue metiendo e insertando en la problemática de los agroquímicos, en la problemática del ambiente y en la salud de las personas, y encontrábamos las soluciones en la agroecología. Además también fuimos conociendo parques y las problemáticas de los parques nacionales, de las reservas nacionales de nuestro país, pero lo que más por ahí nos movió bien en lo profundo fue la problemática socioambiental relacionada a los agroquímicos, los agrotóxicos. Nosotros en ese momento consideramos que había que estar en los lugares y hacer una primera observación de quiénes eran los actores, hacer un relevamiento. Era muy interesante para nosotros porque todos los territorios tienen por ahí las mismas problemáticas, pero resuelven distinto, las personas son distintas, la cultura quizás es distinta y otras condiciones que hacen que las cosas no se repitan, no se puedan replicar como algo homogéneo y copiar y pegar. Y también consideramos que por más que uno pueda tener conocimientos, expertise en alguna materia y sean herramientas, hay veces que esas herramientas en el lugar no funcionan. Y las herramientas o las soluciones o respuestas a las problemáticas normalmente están dadas en el lugar. Es como una alquimia, decir, hubo un disturbio en el lugar, la problemática socioambiental, y los mismos elementos del lugar en otra alquimia pueden resolver o mitigar o volver a encaminar o volver a ordenar lo que estaba ocurriendo o lo que ocurrió. También con un objetivo de empoderar al que está ahí, ¿no? Que no sienta que tiene que ser salvado desde afuera y desde lejos, que eso es algo que es un relato que controla muchísimo a las poblaciones, y sobre todo entender que hay veces que las problemáticas están dadas por una cuestión del tejido social, que está destruido o degenerado, que hace que no puedan fluir bien una naturaleza que consideramos que es en el ser humano es intrínsecamente bueno hasta que encuentra un contexto que lo lleva y lo hace aprender otras cosas. Así que íbamos con ese enfoque. En muchos lugares pudimos tener la experiencia de encontrar esos actores y ver cómo trabajaban. Hemos aprendido en ese camino que hay territorios que obviamente que requieren más tiempo y hay que estar en el lugar para poder llegar a identificar eso, y si es que alguna vez uno llega a lograr algo concreto, ¿no? ¿Sigue siendo un proyecto itinerante sin alambrados, digamos? Porque no sé si se sobreentiende en lo que vienen contando, pero claramente ha sido un proyecto itinerante, ¿no?
Sí, actualmente no. Después mutó. Nosotros, después de viajar por Argentina y poder conocerla durante 2 años, bueno, tuvimos un viaje al sudeste asiático y estábamos allá, y bueno, también un poco la inquietud de no sentirnos que estábamos ociosos, por así decirlo, y que solamente era placer el viaje. En un momento, bueno, Sin Alambrados tiene que hacer algo porque había muchas cosas que comunicar. Era un poco la forma que teníamos, ¿no? Usábamos este espacio de la página sinalambrados.org. Y se muta a un blog internacional de noticias socioambientales, porque bueno, nuestros vínculos, nuestros amigos, amigues se relacionan mucho a estas situaciones. Entonces era, bueno, ¿qué había para contar? Bueno, ahí se puede ver la página, qué tenía cada uno de ellos para contar. Por eso hay noticias desde Australia, desde Chernobyl, no sé, desde la Antártida, Galápagos, porque fueron también todas amigas que nos fuimos haciendo en el camino y que sentíamos que había un potencial para contar, siempre de esta mirada. Bueno, ahí está también lo de Australia, la producción consciente en un campo ganadero sobre la producción de lácteos. Bueno, sentíamos que estaban esas problemáticas, pero que siempre había esto que contábamos anteriormente, soluciones positivas para esos problemas. Y bueno, así fuimos contando un poco. También inició de la mano de la agroecología, como todo lo que nace de nuestros proyectos, porque bueno, la primera noticia la hicimos en Alemania, justamente en la casa de la hija de Juan Kier, que es un productor bastante reconocido en Argentina, que tiene bueno, ya falleció, pero está su campo La Aurora en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Y bueno, sentíamos eso, que había muchas cosas para contar y que teníamos la posibilidad de dedicarnos a hacerlo también. Sí, nosotros invitamos en esta modalidad de distancia, decir, bueno, que lo geográfico no fuese una limitante, y ampliar el espacio a otras voces, como decía Caro, conocidos, personas que nos cruzamos en los lugares, y porque nunca pudimos ser indiferentes a voy a cualquier lugar y estoy viendo una problemática socioambiental. No es que es una tendencia, sino que está ocurriendo ahí, y uno, si decide observarlo con profundidad, termina vinculándose o preguntando con el local. Y así fue que muchas personas después participaron haciendo sus notas, inclusive pudimos lograr con un pequeño auspiciante que le pagaran las notas. Entonces se sostenía de alguna forma, porque bueno, esto es toda una entrega, ustedes ya lo saben muy bien, ¿no? Esto es una entrega permanente, y hay veces que uno, cuando invita a mucha gente y compromete a otras personas, consideramos que una retribución tenía que haber, aunque sea económica y mínima, pero teníamos que hacerlo, y ahí lo pudimos lograr en esa época. Bueno, después, para seguir el recorrido de Sin Alambrados, Muta tuvo un hijito que se llamó Aprendizaje Ambiental Libre, donde empezamos a hacer educación informal para infancias y adolescencias, también a través de la virtualidad, porque bueno, era nuestro medio también en esta modalidad de vida que tenemos, que somos bastante nómades. Y fue bastante productivo en el sentido que pudimos conectar con muchas infancias y adolescencias también de todo el mundo, siempre en habla hispana, y donde el aprendizaje se daba a través de juegos, así que diseñábamos juegos virtuales y fue muy interesante también. Hay una comunidad muy interesante que son los niños, niñas y adolescentes homeschoolers, que son los que estudian a través, digamos, que de las plataformas digitales, así que también encontramos un espacio súper interesante para abordar en ese público que hasta ahora no veníamos acompañando, y creíamos que estaba interesante también. Hablamos hasta de Fibonacci, permacultura, fue muy lindo porque salíamos por ahí de lo convencional. Y lo último, ¿sí? Yo quiero agregar algo de eso, que me parece interesante, que lo del aprendizaje ambiental libre se dio en una época que era pandemia, pospandemia, donde el encierro había generado una reconversión de la forma de aprender o de recibir conocimiento de las personas. Se volcó todo al mundo digital desde ya, y hubo mucha atención remota, virtualidad, y nuestra propuesta, a pesar de que la hacíamos, o sea, era minimizar la virtualidad con una propuesta virtual. Decís,
¿cómo es eso? Medio cuestionable, pero las actividades siempre requerían que haya un trabajo de campo en la propia casa de quien lo recibía, inclusive con la familia, salir a observar la naturaleza sin interacción, observar el clima, o el tiempo meteorológico, requería algo de la vida real y fuera de la pantalla. Esa era nuestra propuesta. O sea, convocábamos a la pantalla para que se alejen de ella. Para que salgan. ¿Y fueron a alguna escuela a hacer también de manera presencial esta presentación o de algunas problemáticas en particular en ese recorrido? ¿Escuelas presenciales? Hemos interactuado con chicos que van a esos colegios, pero en nuestro recorrido por la Argentina, inclusive en su espacio de aprendizaje propio, que era la propia casa o la propia chacra o el propio monte, y hemos interactuado con esa población de niños y niñas, aprendiendo en su espacio donde vivían, pero no con esta propuesta. Fue previo y eso lógicamente que nos inspiró mucho. Claro, yo digo, y todo ese registro que tienen de haber viajado, ¿tiene que ver con un registro fotográfico, registro escrito? ¿Cómo registraban en esos viajes? Bien, en Argentina? La mayoría de las cosas no están registradas. Nosotros tuvimos también mucho tiempo cuando militamos, por ejemplo, para el colectivo Tierra Viva Bolívar, o ahora 5 años en la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Tierra del Fuego. Le destinamos mucho al trabajo colectivo y comunitario, y esos fueron, no sé cómo decirlo de otra forma, pero bueno, perdidos para el contenido de Sin Alambrados, porque fue destinado para nuestros tiempos, para lo comunitario, para esos colectivos, y ahí trabajamos muchísimo también, que no está registrado, digamos, en Sin Alambrados, pero fueron aproximadamente 10 años de trabajo comunitario y colectivo que también nos enriquecieron un montón también a nosotros como personas, y creemos que eso también lo vamos convidando. Nosotros del colectivo Tierra Viva, en Tierra del Fuego hablamos, creo que todos los días cuando llegábamos, y éramos, mostrábamos las referencias, no los faros, para otras comunidades también. Entonces eso era parte de Sin Alambrados, ir contando, porque cuando nosotros no teníamos vínculo tanto con la huerta, cuando conocimos en San Julián a un productor que vos decías, en Patagonia, con este frío y este viento, cómo puede haber producción, y él tenía su huerta, eso no está registrado. No, exacto. Son racontos que contamos, claro, digamos, de boca en boca. Las pócimas, como decimos nosotros. Tenía una huerta súper productiva en 1 metro cuadrado. En 1 metro cuadrado, y se alimentaba, le daba la fruta, las hortalizas frescas de todo el verano para 2 personas todos los días, en 1 metro cuadrado, decíamos. Si Oscar de San Julián puede hacer esto, cuando estamos en la selva misionera, se puede hacer mucho más. Pero lo interesante que dice Caro es verdad, lo que nosotros hemos registrado y volcado en la página es una parte mínima. Y también el concepto de Sin Alambrados era, desde el comienzo, yo cuando tenía mi blog decía, era una época donde todo el mundo escribía y terminaba siendo demandante de la demanda de la escritura que uno generaba. Entonces tenía que escribir porque le pedían. Y entonces se pierde la naturaleza porque escribís. Si escribo por obligación, contenido y que lo lea, ¿cuál es la naturaleza, la verdadera escritura natural? Y bueno, eso nos lo permitimos nosotros, decir, bueno, no vamos a estar así, no vamos a ser rehenes de algo que creamos, porque nos va a perturbar y nos va a limitar en nuestra entrega, y que consideramos que es la de presencial, en persona. Entonces delegamos lo de registro. Charlado muchísimas veces, sí. Hicimos un curso una vez con una plataforma en España, y la chica nos decía, pero ¿qué tienen para vender? No vendemos nada. No vendemos nada. Un servicio, un producto, no, bueno, entonces no sirven en eso. Bueno, entonces nos repensamos todo el tiempo para de qué forma y para qué lado vamos. Al fin y al cabo, en estas conversiones que fue teniendo el proyecto Sin Alambrados, con el paso de los años nos damos cuenta que es la forma nuestra de vivir. Uno de esos pasos por acá, por Urdampilleta, luego de vivir en una combi, que fue nuestra casa durante 2 años, nos asentamos con el colectivo Tierra Viva Bolívar y trabajamos ese mismo proyecto, pero con un tiempo más largo. No un periodo de estoy 2 semanas en una localidad y continúo, no. Acá fue habitar y vivir el lugar de la forma que nosotros consideramos, con el tiempo que
no sé qué, no es el exacto, pero correspondía más ese tiempo. Porque las relaciones humanas se construyen, los intereses hay que trabajarlos con el tiempo. No puede ser todo instantáneo, no puedo estar de paso y hacer todo rápido. Creo que esa experiencia acá nos enriqueció y la volvimos a repetir luego, viviendo 6 años en Tierra del Fuego, y consideramos que siempre estamos haciendo lo mismo, es habitar el espacio de la forma que nos gusta, involucrándonos, conociendo a los actores y tratar de ser parte de lo que se necesita en el lugar. Bien. Y en este tiempo que van a estar en Urdampilleta, tienen... Ya nos dijiste tiempo, un fin del ese tiempo. Sí, me gusta. Tiempo porque pareciera como que es un tránsito, ¿no? Sí, como... o sea, no pareciera que las raíces son perdurables, o sea, no es esa cosa de que uno piensa en este lugar de una vez y para siempre. Así se definieron como nómades, así que bueno, en ese tiempo que ustedes están pensando esto de vivir aquí en la localidad de Urdampilleta, ahí hay algo que se ancla de manera diferente, que tiene que ver con Sin Alambrados, pero que viene a traer algo más acotado, o es igual de amplio, pero con un propósito más definido. Bien, ahora, bueno, Sin Alambrados, como nos acompaña, es parte de nuestra familia y va fluyendo con nosotros. En este momento llegamos y también era algo que veníamos procesando de cómo íbamos a compartirnos. Y bueno, ahora Sin Alambrados muta este espacio de talleres que no tiene como un nombre como fue el blog internacional de noticias. O el proyecto socioambiental Sin Alambrados, esta vez no tiene un nombre por ahora, no. Porque bueno, acabamos de llegar, estamos en esa transición de un territorio al otro, pero bueno, la forma que tenemos y que pensamos de compartir ahora es a través de talleres. Nos gusta aprovechar el momento para hacerlo presencial, porque bueno, como bien decís, nunca sabemos y no nos condicionamos por el tiempo. Estamos trabajando mucho también eso, sobre no vivir con los tiempos hegemónicos que la vida a veces plantea y bueno, pensarlos de otra forma, y eso también, bueno, es un barullo mental a veces. Pero bueno, la propuesta es a través de talleres. Esta vez vamos a hacer un taller de Boccacci, también un poco para compartir, como veníamos diciendo, como propuestas propositivas de qué hacer en el territorio desde el abordaje que venimos, explorando durante este tiempo. Tenemos muchas más opciones para la mente para compartir, pero bueno, por ahora lo primero es eso, va a ser un taller de abonos orgánicos como una propuesta del territorio, pensando que estamos en un espacio donde, bueno, se viene ahora la temporada de huertas, lo pensamos desde ese lugar, qué es lo que se puede requerir, digamos, o cuáles son... No sé si decirle necesidades, pero bueno, para empezar a cambiar un poco el patio de casa, sabiendo que, bueno, viene como de más atrás, ¿no? Como de poder cambiar estos sistemas, de pensar qué comemos, en esto de pensar el alimento como un acto político, bueno, una huerta, considerarla como un acto político y ver qué y cómo podemos hacer para, bueno, mejorar nuestra salud, partiendo desde los alimentos y por ende de la salud de la tierra. Me gusta eso, la salud de la tierra, la salud del suelo, plantean en las redes, ¿no? Sí, es que hay una frase que cualquiera de nosotros va a decir cuando tiene que ordenar algo, dice, con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra tengo que arrancar. Y bueno, ¿de qué tierra estamos hablando? Una tierra que nos nutre, una tierra lastimada, una tierra que perdió su ritmo natural, y esto es indistinto, digamos, qué tipo de taller podemos empezar a dar, porque todos van a terminar cuestionando o llevando a cuestionarse cómo estamos alimentándonos, de dónde viene el alimento, qué tipo de gobernanzas tenemos sobre nuestra propia salud, sobre nuestro alimento, sobre cómo se produce el alimento, cómo impacta alrededor de donde yo vivo, en mi forma de vivir. Y creemos que, bueno, cuando uno se pone a hablar del suelo, es un buen disparador, que por ahí, quizás la persona que ha dado este taller no resuelve de un día para otro una huerta súper productiva en el fondo de su casa, pero seguramente, esto sí lo puedo garantizar, se va a cuestionar muchísimas cosas sobre
el proceso de cómo habita el lugar y cómo se alimenta. Y lo va a llevar a tomar decisiones en otros aspectos, quizás a quién le compra los alimentos. No los va a producir en el fondo de su casa, pero va a cambiar su forma de comprarlos, o va a fomentar que se produzcan esos alimentos de una forma distinta. Y eso ya es un montón. Es un montón, sí. Sin introducir la variable comunidad, ¿no? Porque sería como una gran... En algún momento aquí en Bolívar creo que se planteó la posibilidad de hacer huertas comunitarias, que estaría genial que eso suceda, pero bueno, es un desafío que no sé si todavía... Tienen experiencia en eso. Acá hubo una huerta comunitaria en Urdampilleta en un momento. Sí, pequeñamente comunitaria, pero se intentó. Espíritu, y con poquitas horas de... Eso era interesante, creo que el objetivo nuestro fue demostrar, para nosotros mismos sobre todo, que la huerta comunitaria no es demandante en tiempo. No es que una persona va a vivir ahí. La idea que, como lo dice la palabra, es comunitaria, un poco de cada uno va a ser el total. Y creo que eran un par de horas por semana que podía ir cada uno, y 5 familias prácticamente, y los domingos era bolsones con comida real. Y entonces eso... hay que llevarlo a prueba y contagiar, porque contagiás. Qué valioso. Bueno, y teníamos allí una trivia, yo le digo consigna, que está mal seguramente. Fue una propuesta de acá, de Carito y de Andrés. Y hay mucha participación qué bueno. en la trivia. Hay respuestas variadas. Con esas respuestas se va a sortear un cupo gratis para el taller de Bokashi, que va a ser este sábado 4 de julio, de 10 a 12 horas en Bolívar. Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo en el Instagram de Sin Alambrados, que es @sin_alambrados. Ahí en la bio está el link para que chusmeen el formulario. Y bueno, pero hoy vamos a regalar un cupo para el sábado 4, que es pasado mañana. De 10 a 12 horas acá en Bolívar, presencial, que también es como, estamos muy contentos de eso, porque a la pregunta que nos hacían sobre el estar acá, tenemos ganas de compartir con la presencialidad, y ya muchas personas nos escribieron: ¿y cuándo lo hacen virtual? Bueno, para la próxima pandemia estamos contentos de la presencialidad, así que aprovechen que estamos acá y juntémonos aparte del Bokashi, que es un abono espectacular, súper rendidor, fácil o relativamente sencillo de hacer, así que bueno, imperdible. Y bueno, teníamos muchas participaciones. Sí, hay muchas participaciones, pero ¿se puede ir desglosando las consignas? Hay cuando dicen, por ejemplo, que la consigna A activan bacterias promotoras del crecimiento de las plantas. Bien. ¿Es correcta? La consigna era: ¿para qué consideras importante incorporar abono orgánico al suelo? Referido específicamente al Bokashi en este caso, que es un abono orgánico. La primera opción era: activan bacterias promotoras del crecimiento de las plantas. Es así, específicamente las rizobacterias, que son las que están vinculadas con las raíces de las plantas, que cada uno de estos puntos igual los vamos a charlar en el taller, pero para que vayan sabiendo que es correcta. La segunda es: se aporta nutrientes para los cultivos. El Bokashi es, como decíamos, es un abono que se realiza con la incorporación de diferentes materiales, y entre esos materiales se incorpora desde carbono, nitrógeno, pero en el estiércol, específicamente de los herbívoros, se incorporan muchos nutrientes. Así que la respuesta B también es correcta. Bueno, ahí tenemos una persona que se anotó, Agustina. Bien, perdón. Agustina se anotó con Agustina Barranco, con la B. Bien, está bien. Está bien. Después hay un montón que ya los vamos a nombrar, van todos por todas las opciones. Pero con la C también hay. Agostina Arévalo se anotó con la C. Bien, la cera mejora la fertilidad del suelo, también lo mismo, y un poco esta está vinculada, si bien obviamente al abono orgánico, un poco la intención es mostrar que la incorporación de abonos mejoran la fertilidad del suelo a través de la incorporación de los nutrientes, porque venimos de una agricultura de suelos devastados, degradados, y a veces dicen: no, pero en la provincia de Buenos Aires generalmente tenemos suelos molisoles,
que es el tipo de suelos que existen acá, y dicen, no, pero nosotros tenemos suelos muy ricos. Sí, pero si vos tenés una huerta que constantemente estás incorporando cultivos y los cosechás, los cultivos se están llevando esos nutrientes. Claro. Para que la planta crezca, necesita esos nutrientes de la tierra que se los lleva cuando uno los cosecha. Entonces, bueno, es importante seguir agregando estos abonos. Así que la C también es correcta. Bien. Y después tenemos la D, que ahí Sole Díaz se anotó primera que nadie. Laurita Alberti, que siempre nos acompaña. Lourdes, no le sé el apellido a Lourdes. Gavina. Claudia de Luca. Aneris Escalada. Bueno, Caro también. Y vale la participación para otro sorteo. Eladia Álvarez también, con la D. Una pregunta, Sí. ¿Qué diferencia hay entre el bokashi y el humus? Ok. El humus en realidad no es un abono en sí, es parte de lo que compone el suelo. Esto es un agregado, un abono que se incorpora. Abono es, digamos, es agregar justamente al suelo, y el humus pertenece a la composición del suelo cuando hablamos de materia orgánica. Claro, porque tiene que ver justamente con ese suelo con materia orgánica, pero que de manera natural o... Sí. Ah. Sí, hay suelos con mayor materia orgánica que otros, depende de la degradación del suelo, ¿no? Pero esa es la diferencia más básica. ¿Y por qué bokashi? ¿Por qué? ¿Qué es Japón? ¿De dónde es? ¿Lo cuento? ¿Lo contamos? Sí, aunque sea Así que brevemente. sí, así me Lo importante es las palabras. Despierta Bueno, curiosidad. Bokashi es de origen japonés. Si mal no recuerdo, significa como cocinar al vapor, porque justamente lo que hace el bokashi es aumentar una cierta temperatura, no tiene que superar... Bueno, vos tenés experiencia productiva en una biofábrica. Un poquito. un poquito. No tenés Intentamos los con 60 Juan Urrutia. grados. Sí. Y bueno, el objetivo es justamente levantar la temperatura, y a diferencia de un compost, Es un compost. es la velocidad en la descomposición de los materiales. Que es más rápido. Es más rápido, sí. Un bokashi se puede hacer en 15 días. En cambio, un compost, de acuerdo a la zona en que estés, puede tardar más o menos. Para las zonas frías, por ejemplo en Tierra del Fuego, el bokashi es un súper abono, no solamente por todas las propiedades que acabamos de mencionar, sino también por la velocidad de descomposición, porque en suelos, en climas fríos, el compost puede tardar hasta 10 a 12 meses versus 15 días de un abono preparado con la metodología del bokashi. Entonces, bueno, también acelera, sobre todo más que nada para quienes estén en los proyectos productivos, es un gran aliado el bokashi. Y para aquellos que tengan huerta, como decíamos, que a veces decimos, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Bueno, nuestros suelos son muy ricos, pero recuerden que cada cosecha se está llevando nutrientes del suelo, así que en algún momento Va a ser pobres. va a ser necesario incorporar algún abono, y bueno, nosotros obviamente que promocionamos los abonos orgánicos, no de síntesis química, ¿no? Sí, es un abono muy rendidor porque las proporciones en las que se agrega son 10%, 20% generalmente, ¿no? Sí, son bajas las... También vamos a estar hablando sobre Bien. eso en el taller, de acuerdo si tenemos hortalizas, si Claro. tenemos frutales, si vamos a hacerlo en el sustrato para la plantinera o si ya lo vamos a incorporar al surco. Así que bueno, es muy sencillo de hacer. Solo requieren esos 15 días de trabajo, pero bueno, también existen las biofábricas, que son, bueno, en este caso acá en Bolívar tuvieron una biofábrica. Entonces quienes no pueden por tiempo o por condiciones físicas o demás de prepararlo, existen, digamos, espacios para poder comprarlo también. Bien. Pero bueno, fomentamos a que lo puedan hacer. Se pasa. Sí. Ya está, la información. Antes que se nos termine el tiempo, la cuestión de la agroecología ha estado todo el tiempo sobrevolando porque es como que, bueno, es el paraguas, ¿no?, bajo el cual el proyecto Sin Alambrados y prácticamente todo lo que ustedes hacen y proponen está. Hay una vinculación también de ustedes, no sé si quizá más vos, Andy, con la RENAMA, que es con la Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la agroecología. ¿Cómo Bueno. sería Igual eso? antes ¿Qué de haces que lo ahí? digas, RENAMA es, bueno, ahora lo vas a explicar, Sí, ¿no? sí. Pero nos viene acompañando desde que nosotros estamos en pareja, así que nos acompaña durante nuestros 12 años. Y acompañamos porque Renama Es este año mutuo. cumple 10 años, así que como organización, y es una red que nació
desde las comunidades. Todo nació, digamos, hace unos casi 12 años, cuando en la Aurora, como comentaba Caro, en Benito Juárez, el asesor de ese campo, que era Eduardo Cerdá, era muy interesante los resultados que estaban teniendo a través del manejo agroecológico. Entonces muchos productores venían a visitar y se venían a visitar en forma con los tiempos de los productores y no con el tiempo del local que estaba trabajando con muy poca gente. Entonces empezaron a ordenar un poco eso, vengan tal día. Y bueno, como el tema del manejo agroecológico no solamente era en la Aurora, sino en la región, se sumó 3 arroyos, y entonces empezaron a decir, bueno, este fin de semana vamos a recorrer la Aurora y 3 arroyos. Después se sumó Guaminí y empezaron los fines de semana de visita a campos agroecológicos, de tranqueras abiertas. Se empezó a sumar gente de la región, de la provincia, empezó a sumarse cada vez más de otros lugares y dije, bueno, vamos a hacerlo un poquito más extendido. Y ahí apareció la Semana de la Agroecología. Y esa Semana de la Agroecología... No alcanzó. No alcanzó porque en la historia de la RENAMA tuvimos una época de oro con respecto a la agroecología a nivel gobernanza, porque funcionó la Dirección Nacional de Agroecología del 2020 al 2023, y ahí le dio un impulso mucho más grande. Y esa Semana de la Agroecología terminó siendo el mes de la agroecología a nivel nacional, y que año tras año crece en comunidades. Bueno, hoy actualmente yo trabajo con la RENAMA para la vinculación con los municipios. También trabaja con productores, trabaja con los nodos agroecológicos territoriales, que fue algo que nació también dentro de la dirección. Así que la RENAMA para nosotros es parte de nuestro recorrido, y siempre estuvimos vinculados a todas las actividades. Paréntesis, sí. RENAMA, Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología, porque no lo mencionamos. Lo dijo Moni, lo dije yo, pero está bueno, repetirlo. pero está bueno recalcarlo. Sí, sobre todo en esta época, el desafío, que bueno, vamos a hacer una lectura de la época, la red se vincula con municipios y con comunidades, y hoy los municipios y las comunidades están muy golpeados en el tejido social desde todos los aspectos, pero con respecto al trabajo que se venía haciendo de institutos o de organismos públicos muy importantes como el INTA, con el IPAF, el INAPSIC, que han tenido un desmantelamiento que ha generado un vacío de técnicos en campo, más el cierre de los programas como Cambio Rural y Pro Huerta, y ha desaparecido un soporte del Estado, tanto para la comunidad abierta como al privado también, que le ha sido de gran impacto. Eso no sale en ninguna noticia, no se habla de esa cuestión, pero claro, el privado tiene una relación con el Estado porque puede ser porque el Estado está, y eso nunca se visualiza, y nosotros desde RENAMA tratamos de ver qué ocurrió en esos territorios, qué quedó de esos técnicos, porque todas las personas tienen que trabajar para poder subsistir, y si no lo pueden hacer en el nuevo organismo se van a ir a otro lado. Entonces esa capacidad técnica y aprendizaje específico de cada región se ha perdido muchísimo. En este gobierno, o sea, desde es realmente así. La caída de la asistencia técnica es del gobierno de Milei, crítica. Y ha pasado que los municipios que han perdido capacidad de fondos de todo tipo no tienen herramientas para sostener eso. Es inviable, inalcanzable, más allá de que tengan la voluntad, no. Pueden tener la voluntad y tampoco tienen los recursos. Así que con alquimia y con magia y con ganas y con convicción, desde RENAMA tratamos de proponer reestructurar con las organizaciones sociales que están y las comunidades, con la red Calizas de Cátedra Libre Soberanía Alimentaria, a retejer ese entramado que es necesario sostener, porque un suelo vivo nos da un alimento vivo y tenemos un cuerpo vivo, y de la misma forma, un suelo sano, un alimento sano y un cuerpo sano, que es lo que buscamos. Y somos todos partícipes de todo ese proceso. Bien. Tenemos mensajitos. Bueno. A ver. Bueno, Guille Díaz, papi acá, Chocho, un verdadero placer ver y escuchar a estos dos seres maravillosos y luchadores. Hermoso programa. Bueno, muchas gracias. Guille. Gracias, Guille. Marchu,
que no sé si es la que yo conozco porque no está el apellido. Yo creo que cuando empezamos a tomar conciencia y a estar atentos, nos caen gobiernos que tiran todo para atrás y nos hacen ocupar de la supervivencia nomás. Se van las energías para otros lados, pero habrá que insistir, además de resistir. Y después hay uno del sur que llega, precioso. Dice: Andrés y Carolina, los abrazo desde Cipolletti y Río Negro. Damián y Karina, los abrazamos desde Nave Luz, sin alambrados. Vamos. Los mejores chorizos secos que comí me los trajo Andrés de Urdampilleta. Esto es muy reciente, sí. Saludos para Dami y Cari también. Mira. Vamos con los talleres de despegar en conocimiento a tu hermano Damián. Así que Damián, Karina, beso grande. Gracias. Bueno, gracias a todos los que están viendo, porque nos habían pedido el link varias personas, porque si algo nos dio Sin Alambrado fue un recorrido por Argentina sobre todo, y hemos conocido muchas personas, y bueno, como decimos, la agroecología es una salida colectiva. Creemos que, bueno, ahí donde decían de la resistencia, es importante hacer comunidad, creemos en estos momentos, lo colectivo, la comunidad, buscar las salidas colectivas. Creemos que esa es nosotros, bueno, promocionamos mucho esa forma de acompañar estos momentos también, ¿no? Siempre, pero bueno, ahora creo que ahora es más necesario. Sí, yo quiero agregar que el trabajo que hacemos todos para visualizar las cosas positivas es muy poco, y lo digo con alegría que es muy poco. ¿Por qué? Porque realmente lo que hay que visualizar es que hay muchísima más gente haciendo cosas que, como bien decía Marchus, y no dijo que como mucha gente está en alerta para sobrevivir, no tiene tiempo para otras cosas. Eso es uno de los motivos por los cuales mucha gente no visualiza lo que está haciendo. Y tampoco otros lo eligen para mostrarlo, pero hay mucha más gente trabajando en los territorios. Hay veces que eso no lo vamos a ver en los noticieros de la mañana ni al mediodía, porque no tienen interés en mostrar eso. Pero a mí me encanta misionar esto, es decir, contar todo el tiempo que hay un montón de gente en cada rincón del país. Ahora me toca, soy privilegiado de poder verlo a través de la RENAMA. En cada comunidad de pequeños habitantes están trabajando igual, contra viento y marea, con el propósito de tener un buen vivir. Y que eso es común para cualquier persona, no importa en dónde estés, vos querés vivir bien. Y hay mucha gente tratando de hacer eso, y es incontable. Y bueno, creo que en algunos lugares se da una masa crítica donde cambia la realidad para el todo, no solo para esas personas. Creo que hay que volver a retejer esos grupos, esas masas críticas, para tener la realidad que soñamos todos los días en la almohada. Hasta que todo sea como lo soñamos. Exactamente. Chicas, no sé si estamos ya en condiciones de hacer el sorteo o tenemos música y nos organizamos. Tenemos música Sí, también. porque ya estarían. ¿Se quedan con nosotros hasta el sorteo? Y Andy, habías traído vos unas palabritas, estuviste pensando, estuviste escribiendo. Sí, ayer se dio que, bueno, sin saber tu editorial, está muy vinculado a tu editorial de hoy, porque bueno, lo titulé Habitar, me puse a pensar en habitar. Caro cocinaba una rica sopa. Upa. Y se fue trasladando mucha información, y bueno, apareció una música inspiradora, que tampoco es gran inspiradora, pero me permitió ponerme a reflexionar, y bueno, lo comparto, también sabiendo que en este día de hoy va a estar una gran persona pensadora que nos ayuda, como Guille, a sobrellevar algunas veces las angustias que uno puede tener por las cuestiones ambientales. Él es un gran pensador que Guillermo nos libera. Folguera. Así es. Bien, Bueno, te escuchamos. habitar. El verbo habitar proviene del latín habitare, que a su vez se deriva de habere, tener o poseer, lo que implica mantener una relación constante y prolongada con el entorno y las cosas. Habitar significa vivir, residir u ocupar de manera habitual un lugar, una casa o un territorio. Los animales habitan el bosque, las personas habitan las casas, y en las grandes ciudades muchas de ellas habitan los espacios públicos porque están en situación de calle. Cualquiera de ellos están morando donde se encuentran. Por eso decimos mi morada, cuando nos referimos a un lugar que lo sentimos propio por elección o contexto. Morar proviene del latín morari, que significa detenerse, quedarse, demorarse o permanecer. Cuando nos quedamos quietos podemos observar.
Observar es el primer principio de diseño de la permacultura. Este dice, observar e interactuar. Cuando observamos, nos vinculamos. Para bien o mal, lo hacemos con lo que vemos y que nos moviliza por dentro. Nos encontramos en una época donde el desplazamiento humano ha comenzado a darse en grandes escalas, por catástrofes humanas, porque nunca son de la naturaleza, por conflictos bélicos, que es parte de la historia humana, por posibilidades de subsistencia o por falta de esta. Hay desplazamientos involuntarios por la voluntad de otros, en esa simetría que cada vez toma más distancia entre actores. Y el desplazamiento de los asentamientos humanos por el extractivismo de recursos está en auge. El nuevo trending topic de este antropoceno. Y no es el desplazamiento físico y terrenal. Hay un desplazamiento de habitabilidad. Porque no se necesita correr a alguien del territorio donde hay una fuente de agua. Con que se contamine esta, alcanza para que toda la cuenca de aguas de abajo, en otros territorios y poblaciones, termina siendo desplazada. Y quien se queda, le desplazan la salud. Entonces, nos estamos desplazando hacia la barbarie, de forma elegida o no. Nos estamos moviendo, nos están moviendo. Hay revuelta, no hay quietud, hay turbulencia. Y si no hay quietud, las cosas, las personas y el agua no son claras. Nunca llegamos a habitar donde nos encontramos. Todo lugar y momento tiende a ser inhabitable. Es una vida vertiginosa. El cortisol de la supervivencia es la nueva bebida con que nos mantienen en un lugar donde no estamos nunca. Pues hablemos de donde nuestros pies están parados. Habitemos a nuestro propio cuerpo. Tomemos control de lo que nos ingresa al cuerpo. ¿Qué información de la que nos llega dejamos pasar? ¿Qué alimento dejo que mi cuerpo consuma? ¿Qué medicina intenta sanarme en nombre de quién? ¿Qué me exigen a mi persona para que ésta pueda vivir en su básico derecho? Si no hay respuestas o acciones, que haya cuestionamiento, rebeldía y duda. Y si hay cortisol, que sea para despojarnos de todo lo que nos quita la vida. A despertar, a habitar la tierra. Gracias. Hermoso cierre, hermoso cierre. Muchas gracias por estas palabras y bueno, por haber venido hoy acá a compartir con nosotras, con Sarabá, su experiencia, su sabiduría, sus proyectos, bueno, todo lo que hacen. No, gracias a ustedes. Yo considero estos espacios de medicina preventiva, así que esto es parte de la salud de todos. De promoción de la salud. Estos espacios son así. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuviste escuchando un podcast de Sarabá. Si te gustó este contenido, apoya nuestra comunidad suscribiéndote a YouTube o Spotify. Muchas gracias.